yo les voy a explicar cómo calcular el divisor de corriente en un circuito. En este caso nos pide el problema que lo calculemos sobre la resistencia 3. Como podemos observar, tenemos un circuito con una caída de voltaje de 40 volts, una resistencia 1 de 1 kilo ohm, la resistencia 2 de 10 kilo ohms, la resistencia 3 de 8 kilo ohms y la resistencia 4 de 3 kilo ohms. Lo que primero se debe de hacer es calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Para esto observamos que aquí encontramos dos series en paralelo. Tenemos que calcular el valor de la unión de estas dos resistencias. A esto le llamaremos RA. Y la fórmula sería 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Con valores sustituidos nos quedaría como 1 sobre 10 kilo ohms más 1 sobre 8 kilo ohms. El resultado, el valor de RA sería 4.44 kilo ohms. Lo representamos gráficamente y nos queda así. Esto sería la resistencia 1, la resistencia A y la resistencia 4. Notamos que nos queda un circuito en serie. Para disminuir más el circuito y finalmente calcular la resistencia equivalente, vamos a hacer la suma de estas tres resistencias y la enumeraremos RB. Nos quedaría como R1 más RA más RB. Con valores sustituidos, 1 kilo ohm más 4.44 kilo ohms más 3 kilo ohms. El valor total sería 8.44 kilo ohms. Después de haber realizado todo esto, tenemos que calcular o observar cómo va la corriente del circuito. Para esto empezamos ahora de abajo hacia arriba. Con la resistencia equivalente observamos que aquí nos marca la primera corriente. Cuando tenemos R1, RA y R4, observamos que nuestra resistencia se divide ahora en 3, I, E y B. Cuando volvemos al original, tenemos que la resistencia se divide en I. Por cuestiones del orden de cálculo, que es del más lejano al más cercano, observamos que aquí tenemos IA y aquí IB se divide en I2 e I3. Ya con esto podemos aplicar la ley de Ohm y calcular la intensidad de corriente en R3. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la intensidad de la corriente. La fórmula es la energía, el voltaje, sobre el total de las resistencias o la resistencia equivalente, que en este caso sería RB. Ya sustituido nos queda como 40 volts sobre 8.44 kilo ohms. El resultado de esto es 4.74 microamperes. Una vez obtenido el valor de la corriente, que es igual a 4.74 microamperes, haciendo regresión hacia el circuito con los diagramas mostrados al inicio, tenemos que para calcular la corriente en I3 se tiene la igualación que I es igual a I3 igual a IB, que es la corriente de la cual se divide I3. Entonces obtenemos que IB es igual a R2 sobre R2 más RA, que es la resistencia anterior por la suma de la resistencia anterior más la resistencia en la que se encuentra contenida R3, lo cual nos da un valor de 10 kilo ohms sobre 10 más 4.44 kilo ohms por 4.74 microamperes. El resultado de esto es 3.28 microamperes. Ahora, para calcular el voltaje que está sobre R3, sobre I3, multiplicamos la resistencia 3 sobre la corriente 3. Esto es 8 kilo ohms por 3.28 microamperes.
Esto nos da 26.24 microvolts y serían 2.62 volts.